Así como estamos de pie, hermano, sígase gozando, aleluya. A mí no me estorba que usted glorifique al Señor. Sean bienvenidos cada uno de los amigos. Yo le digo a nuestro hermano Ranulfo Querubín, de cariño, gloria al Señor. Sean bienvenidos cada uno de los amigos que hoy nos acompañan, hermanos, visitas, están en su casa, aleluya. Vamos a hablar un poquito acerca de Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 33. Esta es una palabra que Dios nos dio hace tiempo y lo compartía con algunos hermanos por medio de WhatsApp. Y la palabra que a mí Dios me dio para mi vida tiene que ver con el que es tiempo de caminar por algo nuevo. Es tiempo de caminar por donde nunca había caminado yo. Y yo ya tengo aproximadamente unos 22 días caminando ese camino. Un camino que yo no había andado. Un camino por el cual yo no había transitado. Pero Dios me dijo, es tiempo, José, de que andes por este camino que nunca has andado. Y esa palabra yo la traigo para la iglesia. Que si usted cree esta palabra y la recibe en su corazón, va a ser de bendición para usted. Aleluya. Dice la palabra de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aleluya. Cierre sus ojos. Padre, en esta hora, Señor, le damos gracias porque estamos en su santo y bendito templo. Y como dice, Señor, el salmista, es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Ya le alabamos, glorificamos su nombre. Hoy es tiempo, Señor, de compartir el pan, la palabra. Así que yo le pido en el nombre poderoso de Jesucristo que ponga las palabras precisas, ungidas y poderosas en mis labios, para que su pueblo sea edificado a través de su palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gócese. ¿Cuánto puede dar un grito de júbilo? ¡Aleluya! Cristo está pasando por aquí. ¡Aleluya! Puede tomar tu asiento, hermano, diciendo: gloria a Dios. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Señor. Hermano, téngame un poquito de paciencia. Voy a contarle un poquito lo que pasó antes de llegar a este punto que acabamos de leer. Había más o menos 400 años donde no había habido manifestación de Dios. Habían pasado aproximadamente 400 años antes de que Dios empezara a hacer maravillas y milagros. Y Jesús nace en un pesebre, ya lo conocemos. Pero antes de nacer, hermano, aleluya, Jesús estaba en el vientre de su madre María. Elizabeth, tía de Jesús, prima de María, tienen un encuentro. Y cuando ellos se encuentran, hermano, dice la Biblia que el vientre de Elizabeth
¿sí saben quién era el bebé de Elizabeth? Era Juan el Bautista. Empieza a recibir y a moverse, porque en ese momento que María y Elizabeth se juntaron, este hombre llamado Juan fue lleno del Espíritu Santo estando en el vientre de su madre. Fue el primer encuentro que él tuvo con Jesús. Ya Jesús empezaba a manifestar su poder y su gloria. Después Jesús se encuentra con Juan en el río Jordán. Aleluya. Cuando Jesús se encuentra con él, hermano, se encuentra en el río Jordán. Y a veces, hermano, nosotros andamos buscando a Jesús y Jesús no se manifiesta. ¿Y dónde está? Hay hermanos que me han dicho, o he escuchado que le dicen a otros hermanos: hermano, ore por mí, porque a usted lo escucha más Dios que a mí. Hermano, Dios nos escucha por igual a todos. Lo que pasa es que a veces, hermano, no estamos en el lugar correcto donde debemos de estar para escuchar a Dios. Juan recibe el nombre de Juan el Bautista porque parte de su llamado era bautizar en las aguas. ¿Dónde recibió el Espíritu Santo? En las aguas. ¿Cómo que en las aguas? Sí, porque cuando usted tiene dentro en el vientre, ¿qué es lo que está dentro del bebé? Agua. Y el segundo encuentro que él tiene con Jesús, que marca la Biblia, es en el río Jordán. ¿En dónde? En el agua. Entonces, de acuerdo a tu llamado, de acuerdo a tu propósito aquí en la tierra, Dios se va a manifestar. Si tú no estás trabajando en el llamado y en el tiempo que Dios tiene para ti, no vas a escuchar la voz de Dios, no porque Dios no te hable, sino porque no estás en el lugar correcto donde Dios te quiere tener. Dicho esto, Jesús crece y empieza a reclutar a 12. Un equipo improbable, porque Jesús llama a uno de las sectas de los celotes. Llama a uno que era discípulo de Juan, si mal no recuerdo se llama Andrés. Llama a Judas, que le gustaba el dinero. Llama a un recaudador de impuestos. Y empieza a llamar a Pedro, un hombre sin letra, sin el oficio de pescador, pero no sabía leer, no sabía escribir, no sabía nada. Dios llama a un hombre preparado como Judas, que le gustaba el dinero, pero muchos, hermanos, alrededor de 12, los que Jesús empieza a formar a su equipo. Y el primer milagro que hace Jesús con sus discípulos, porque Él los reúne para enseñarles, a Jesús lo invitan a una boda. Y como todo buen sinaloense, si Jesús, pudiera decirlo de esta manera, si Jesús fuera sinaloense, o yo creo que era sinaloense, porque lo invitaron a una boda y no llegó solo, llegó con 12. Y a veces los que no son invitados comen más que el que es invitado, gloria a Dios. Y estando en la boda, hermano, se acaba el vino. Y la madre de Jesús le dice: ¡Hey, Jesús! Se acabó el vino. Como diciendo: haz más vino. Entonces le dice Jesús: bueno, y hace caso Jesús, ¿verdad? Porque cuando la mamá manda una orden, el hijo obedece. Bueno, también la esposa, ¿verdad? Si manda una esposa la orden, también uno obedece, ¿verdad, hermano Giovanni? Y convierte el agua en vino. Y empieza a enseñar a los discípulos. Mire qué curioso todo. El entrenamiento de Jesús a los 12 comienza en fiesta y va a terminar en fiesta. Comienza en casamiento y va a terminar en casamiento. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por eso? Con Jesús todo es fiesta. Y a veces Dios permite que se te termine algo en tu vida para recordarte que Jesús está en la fiesta. Y que si tú le pides, Él te va a dar. Y empieza a enseñar a los discípulos, hermano. Y se los empieza a llevar al desierto. Fíjese, a veces cuando pasamos un desierto, enfermedad, lucha, prueba, llámele como usted quiera.
y es un desierto, creemos que en ese desierto es una lucha y es una prueba, pero realmente le digo que es una enseñanza. Dios nos quiere enseñar algo. Dios quiere prepararnos para algo, pero es necesario el desierto, porque sin desierto jamás vamos a tener bendición. No que si los hermanos no sufren, que sí, hermano, tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos enfermedades, pero Dios nos promete estar en medio de todo eso. Aleluya. Dios es un Dios maravilloso, es un Dios poderoso. El texto, el 14, hermano, habla acerca de la muerte de Juan el Bautista y va relatando la historia de cómo llegamos al punto de cuando Jesús camina sobre las aguas. Pero antes de eso, estaba Jesús, hermano, con los discípulos en el monte. Estaba enseñando en el monte, estaba enseñando en el desierto. Allá estaba Jesús enseñando a los 12. Cuando de repente le dicen, oye, maestro, despide la multitud para que vayan y coman porque ya tienen mucho tiempo con nosotros. Y Jesús le dice, denle de comer ustedes. Entonces, pues ¿de dónde si no tenemos nada? Y ahí en el desierto, hermano, pasa un milagro poderoso, donde Jesús parte 2 panes, 5 peces, los bendice y le da a toda una multitud. Creo que la Biblia dice que fueron como 5,000 sin contar mujeres y niños, con 2 panes y 2 peces. Cómo Dios le estaba enseñando a los discípulos aún en el desierto, ¿no? Cómo Jesús parte el pan y los peces los reparte. Yo me preguntaba, ¿por qué no partió los peces también? ¿Por qué nomás partió el pan? Y aquí yo quiero decirle algo a algún hermano que espero que Dios le hable a su corazón, alguna visita. Jesús, hermano, Dios, nunca va a partir lo que Él crea. El pan es una creación del hombre, el pez es una creación de Dios. Como el barro en manos del alfarero, Dios o el alfarero no quebra el barro, quebra la vasija. No sé si me estoy explicando. Y en la casa del alfarero no hay desecho. Todo se vuelve a hacer nuevo. Así que si aquí hay un hermano o un amigo que se siente roto, se siente quebrado, se siente partido, tenga fe porque Dios lo puede restaurar. Porque lo que Dios creó, Él no lo parte. Lo que Dios creó, Él lo bendice. Él lo levanta, lo restaura y lo hace nuevo. Aleluya. Voy rápido, hermano, porque los tamales se van a acabar. Están muy buenos. Apárteme 10, hermano. Aprovecho aquí la introducción. Y le hice así porque si le hago así me va a apartar nomás 9. Hermano, qué tremendo es que ya los discípulos fueron enseñados en el desierto. Le voy a pedir al tecladista que esté ahí y al baterista. Ya cuando Jesús está ahí en el desierto y despide a la multitud, váyanse a la otra ribera. Y entre ellos se van. Jesús se aparta allá a lo lejos al monte a orar. Y dice la Biblia que los discípulos se fueron en la barca y estaban remando, pero el viento era contrario. Daban un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. Y no es canción. Hermano, no podían caminar porque el viento era contrario. Y ellos eran pescadores de oficio. Pedro era pescador de oficio y no podían, estaban cansados, estaban fatigados porque el viento era contrario y no podían avanzar. Mas Jesús, hermano, estando allá en lo lejos, en el monte, dice la Biblia que Él los vio de lejos. Y Él los vio, hermano, porque el ojo del Señor siempre nos está vigilando. Dios siempre te está viendo. Pero ¿por qué no hace nada? Porque quizás estás en el lugar equivocado. Y Jesús los ve que estaban remando
y estaban afligidos. La tormenta los afligía. Quizás ellos decían: aquí vamos a perecer, aquí vamos a morir, y el maestro no está con nosotros. Hasta aquí llegó nuestra vida, hasta aquí llegó nuestro proceso ministerial, hasta aquí llegamos los 12 discípulos, porque el viento es contrario, hay una gran tormenta y aquí nos vamos a hundir. Jesús no está, mas Jesús los estaba viendo de lejos. Y cuando Jesús mira que ellos ya no pueden más, que su fe estaba flaqueando, Jesús empieza a caminar sobre las aguas. Y cuando Jesús empieza a caminar por las aguas, empezaron los demonios a confundirse y a decir: ¿por qué no se hunde? ¿Por qué no se cae? Y Jesús caminaba por las aguas y los demonios confundidos. Porque yo te voy a decir algo, aleluya: lo que para el hombre es una tormenta, para Dios es piso donde Él pisa y Él camina. Aleluya. Los demonios no entendían, estaban confundidos. Jesús llega a la barca y cuando llega, dicen los discípulos: un fantasma. Y Jesús le dice: no soy un fantasma, soy yo, Jesús. Si tú eres, le dijo Pedro, manda que yo vaya a ti. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro se bajó de la barca, hermano. Estaba Pedro remando, soltó el remo. Yo me imagino que hasta le había aventado el remo ahí a Andrés. Y se baja de la barca sobre las aguas y empieza a caminar, hermano. Empieza a caminar sobre las aguas, Pedro. Pero de repente, hermano, Pedro se empieza a hundir. Empieza a bajar y le dice: Señor, sálvame. Jesús extiende su mano a él caminando sobre las aguas y lo saca y lo vuelve a la barca y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le reclamó, ni le dijo otra cosa, ni lo regañó. Simplemente le dijo: ¿por qué dudaste? Si yo estoy aquí, ¿por qué dudaste? No dudes. Y la duda, hermano, es muy común entre nosotros. ¿Será Dios el que nos habla? ¿Será Dios el que nos dice esto? Dudamos y no creemos. Y cuando dudamos y no creemos, apartamos la bendición de nosotros. Así que quiero que reflexionemos en esta hora. Quiero que reflexionemos y que te preguntes. Pregúntate, hermano, ¿qué está sucediendo en tu vida? Todos, hermano, tenemos una barca. Aquí voy a centrar el mensaje para terminar en 10 minutos, 15 máximo. Así que téngame paciencia. Todos tenemos una barca. La barca es lo que conocemos, lo que controlamos, lo que nos da seguridad y lo que nos resulta cómodo. Eso representa la barca. Pedro estaba seguro en la barca, pero cuando él se baja de la barca, empieza a hundirse. Él dejó su comodidad para entrar a un lugar desconocido, a un terreno desconocido. Pedro estaba seguro en la barca, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Estaba en la barca o estaba en las aguas? Pedro estaba seguro en la barca, pero en la barca no estaba Jesús. Jesús estaba en las aguas. A veces creemos estar seguros en algún lugar de nuestra vida, llámese trabajo, casa, lo que usted quiera, pero si Jesús no está ahí, hermano, usted no está seguro. Usted necesita a Jesús para estar seguro. Amén. Habrá temporadas donde usted y yo tendremos que avanzar, tendremos que movernos, tendremos que salir de la barca. Habrá temporada en la que usted y yo tendremos que empezar a caminar por algo nuevo. Así que yo creo que hoy te dice Dios lo que a mí me dijo. Así que dile al que está a un lado tuyo: es tiempo de caminar por donde nunca has andado.
Fíjense lo que dice Mateo capítulo 14, verso 22. Jesús envió a sus discípulos a la barca. ¿A dónde los envió? A la barca. La barca representa rutinas, costumbres, control y seguridad humana. Eso representa la barca. ¿La barca es mala? No, no es mala. No es mala, pero no es lo mejor ni lo que te conviene. Porque Jesús no está ahí. Así que la barca no es mala. De cierta manera te da seguridad. De cierta manera te da un poco de estabilidad. Pero ¿qué tal cuando vino la tormenta? Ya la barca no estaba tan segura. Y Jesús no estaba ahí. Entonces, no sé si usted me está entendiendo. Muchos hermanos queremos ver un milagro sobrenatural, pero no queremos caminar sobre lo sobrenatural. Queremos ver algo extraordinario, pero no caminamos en lo que no entendemos y no conocemos. Porque como no lo entendemos y no lo conocemos, pues no camino por ahí. Y estoy casi seguro que Dios le habla a muchos de ustedes y muchos hasta ni creen que es la voz de Dios. Porque Dios puede hablar de muchas maneras. Voz audible, un pensamiento fuerte en tu corazón, a través de la Biblia, a través de muchas cosas Dios te puede hablar. A través de un niño. Pero ¿estarás en el lugar correcto? ¿Cuándo usted va a ver lo sobrenatural si nomás se la pasa en lo natural? ¿Cuándo usted va a experimentar esa parte sobrenatural si solamente está en lo natural? Ay, viene un enfermo, háblenle al pastor y a los ministros para que oren por él. Ay, aquí está un endemoniado, háblenle al pastor o a los ministros para que lo echen fuera el demonio. Métase en lo sobrenatural. Métase. Entonces, la barca que nos da seguridad puede ser un trabajo que decimos, este trabajo me da seguridad, pero probablemente, yo no digo que sí o que no, pero probablemente ese trabajo ya no sea de parte de Dios, porque estás cómodo, pero no es donde Dios te quiere tener. ¿Sí? Para los jóvenes, a lo mejor tienen una relación en la cual es tóxica, no como mi matrimonio es feliz y amoroso. Y esa relación es muy tóxica. Ya esa relación no nos está llevando a nada. Entonces se siente incómodo porque ya es la costumbre de estar ahí. Pero no es lo que Jesús quiere de ti. ¿Sí? A veces los hermanos tenemos en la barca una vida sin compromiso. Soy hermano de domingo nomás y a veces. Pero no asistimos al MIT, no vamos a la célula, no vamos a las convenciones, no hacemos nada. No vamos a los retiros de matrimonio, no hacemos nada porque no estamos comprometidos, porque solamente somos cristianos de domingo y a veces. Ay, Padre Cristo, saludos. Saludos a los hermanos que son así. Aquí no hay de eso. Y hay muchos que estamos en la barca con una fe, pero sin acción. Creemos, pero no accionamos. Sabemos que Dios lo puede hacer, pero no tomamos acción de eso. Un ejemplo, como les dije hace rato. Sabemos que Dios puede sanar a los enfermos y le hablamos al hermano Miguel Ángel para que ore por ellos, para que sanen. ¿Y por qué no ora usted? Si tiene fe. ¿Sí? Dios no te llamó a hundirte, hermano. Dios te llamó a caminar sobre las aguas. Y el caminar sobre las aguas es un camino desconocido. Un camino que muy pocos se atreven a caminar. Las aguas, hermano, ya vimos lo que es la barca. ¿Qué representa la barca? Ahora, ¿qué representan las aguas? ¿Usted qué cree que representan las aguas? Las aguas representan, hermano, el problema. Las aguas representan la crisis, la enfermedad, la escasez y todo lo que usted le quiera poner. Las aguas representan todos los problemas, las necesidades que usted tenga. ¿Sí?
a lo que a ti y a mí nos es una amenaza, como tormenta, como crisis, como cuestiones económicas, como enfermedad y todo ese tipo de cosas que para nosotros es algo que nos pega, es algo que nos puede hundir. Para Jesús es piso, hermano. Jesús camina sobre la enfermedad, Jesús camina sobre el dolor, Jesús camina sobre la incertidumbre, Jesús camina, aleluya, sobre todo aquello que a ti y a mí nos hunde. Eso es, Jesús camina, aleluya, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, la crisis. Ahí está Dios. Él camina por encima de ellos. Porque lo que a ti y a mí nos asusta, a Él no lo detiene. Aleluya. Pero qué bonito cuando Jesús le dijo a Pedro, ven. ¿Por qué le dijo ven? Pedro no caminó porque él quiso. Él le dijo al Señor, si tú me dices que yo vaya, yo voy. Y Jesús le habló y le dijo, ven, Pedro, dijo. ¿Y qué hizo Pedro? Fue obediente y empezó a caminar. Pero usted va a decir, empezó a hundirse. Pues sí, se empezó a hundir, pero fue el único de los 12 que se bajó, porque los otros 11 se quedaron arriba. Yo prefiero a un Pedro que se baja y se hunde y camine 3 pasos que 11 que se quedan en la barca. ¡Aleluya! ¡Dale gloria a Dios! Es tiempo de caminar por donde nunca has andado. A veces no necesitamos entender el problema. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Con solo escuchar la voz de Dios, no le vas a decir, es que tengo un problemón. No, a ese problemita le va a decir, tengo un Dios grande. Y si yo le dijera testimonios, hay muchos aquí. Pero tenemos que vencer a través de la fe. Tenemos que vencer a través de caminar sobre donde nunca has caminado. Tienes que atreverte. Tienes que bajarte de la barca y empezar a caminar. Tienes que descender de la barca e ir donde está Jesús. ¡Aleluya! A veces los que más critican, Padre Cristo, aquí no hay de esos. A veces los que más critican son los que se quedan en la barca. Al que se bajó de la barca a caminar. Mira, allá anda el hermano Avelino echando fuera demonios por las calles. Gloria a Dios. Hermano. Anda la hermana fulana de tal echando fuera demonios también. Orando por los enfermos. Oh, gloria a Dios. Ya que no lo hacemos nosotros. Porque estamos en la barca, cómodos y seguros. Ya soy ministro, ¿para qué me muevo de aquí? Estoy cómodo, no lo hago. Que lo hagan los nuevos que van saliendo. Padre Cristo. Esa fue para mí. Hay para todos ahorita. Hay para repartir. Mire. Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y empezó a hundirse. ¿Qué es lo que miró Pedro? El fuerte viento. ¿Cuál es el error de nosotros como humanos? Mirar el problema, mirar la necesidad, mirar la angustia, el dolor. Ese es el problema, hermano. Porque cuando Pedro quitó la mirada de Jesús y puso la mirada en la tormenta, empezó a hundirse. Porque cuando nosotros desviamos nuestra mirada al propósito de Dios, a la presencia de Dios, y no miramos a Jesús, miramos el problema, la enfermedad, entonces entramos en crisis, porque nuestra mirada no está puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. ¡Aleluya! Que tus ojos estén puestos en el autor y consumador. Aleluya. A veces hay quienes se bautizan aquí, ¿verdad? También va para los recién bautizados.
Se bautizan y empiezan y oran, ayunan y andan muy bien. Pero ya después viene la crisis, viene el problema y ya no oran, ya no ayunan. ¿Por qué? Porque vienen dificultades. Yo platicaba con un hermano que me desmienta y el hermano me decía: oiga, hermano, yo pensé que era mentira eso que decía, que cuando uno ya era hermano había muchas luchas y muchas pruebas. Hermano Belino. Pero hermano, ¿por qué seguimos avanzando? ¿Por qué no nos detenemos? ¿Por qué no nos hundimos? Porque no miramos al problema, no miramos a la necesidad, miramos a Jesús y seguimos caminando. No nos detenemos. Dice un corito, entre luchas y pruebas, la iglesia sigue caminando. No te detengas, sigue caminando. Habrá luchas, pruebas, aflicción, sí es cierto, pero que tu mirada esté puesta en Jesús. No pongas la mirada en este hombre, pon la mirada en el que te dio la vida. En él pon tu mirada. Dáselo fuerte, hermano, si te lo vas a dar. Es para Dios. Dáselo fuerte. No le estás aplaudiendo a un artista, le estás aplaudiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, Alfa y Omega, principio y fin. ¡Aleluya! Jesús extendió la mano y le sostuvo. Mateo 14:31. Ya casi termino. La mano que te levanta. Aquí va por los hermanos que pueden decir: no, pues es que yo ya hice esto, lo otro, no tengo perdón de Dios. Dios siempre te va a extender la mano. Dios siempre te va a poner la mano para levantarte. Dios nunca te va a dejar ahí. Él siempre estará al pendiente y al cuidado de ti. Y si tú no escuchas la voz de Dios, es porque no estás en el lugar en que Dios quiere tenerte. Pero Dios no te va a dejar hundirte. Si tú te hundes, es tu responsabilidad, porque tú decidiste mirar más el problema que mirar más a Jesús. Pero si tú tienes un problema y tú miras a Jesús y no al problema, yo te lo garantizo, te lo firmo, que tú vas a salir adelante, porque Jesús no te va a dejar solo. Él dice en su palabra que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el fin del mundo no ha llegado. Por lo tanto, Dios está contigo. ¡Aleluya! Si te hundes, no es el final. Solamente es que confíes en Cristo. Así que dile al que está por un lado tuyo, pero díselo con fe, así con autoridad, díselo: no nací para hundirme, nací para caminar sobre las aguas. Con Cristo, no solo. La barca es cómoda, pero Jesús no está ahí. Las aguas están turbias, revueltas, con gran tormenta, pero Jesús está en medio de ella. Jesús está en medio de ella. Aleluya. 3 minutos y termino. Hoy Dios te pregunta a través de mí, porque yo creo que es Dios, y te pregunta: ¿qué barca necesitas dejar? Ya vimos qué representa la barca. ¿Qué barca necesitas dejar? ¿Qué aguas te dan miedo? ¿Qué paso no has querido dar? Puede ser servir, perdonar, emprender, predicar, cambiar, bautizarte. Yo no lo sé, pero es tu pregunta para ti. Yo conozco lo mío. Y a mí, Dios me tiene 22, estamos a 23 ahora, ¿ah? A 22, vivo un día de más, soy tan feliz.
22 días, hermano, viviendo y caminando por un camino que Dios me dijo que iba a caminar, que yo nunca había andado. Estoy aprendiendo. Y sabe que cada paso que doy en ese camino lo doy por fe. Hay luchas, hay pruebas, pero estoy mirando a Jesús. No estoy mirando la lucha, no estoy mirando la prueba, estoy mirando a Jesús. Y yo no quiero y no deseo que mi mirada sea desviada. Yo quiero que mi mirada siempre esté puesta en Jesús. Así que Dios nos llama, hermano, a lo desconocido. Pero no tengas miedo. Dios está ahí. Dice Josué capítulo 3 verso 4: porque vosotros no habéis pasado antes por este camino, sino que Dios había permitido que pasaras por ahí. Dios tiene un camino para ti. Jesús te dice en esta hora: ven. Ven y echa fuera el miedo. El creerle a Jesús, hermano, no significa que no tengas miedo. Es tener miedo, pero con Jesús de un lado. Y usted no se asuste que yo temblando estoy. ¿Cuántos pueden venir y salir de la comodidad para entrar al proceso de Dios? Dios no te promete que no vas a pasar por luchas, por pruebas. Dios te promete que va a estar contigo todos los días de tu vida. Dáselo fuerte y ponte de pie. Dáselo.